presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Un saludo muy cordial a todos los que se conectan con nuestro programa Perspectiva Bíblica Mundial, para seguir viajando por la palabra de Dios. En esta oportunidad nos ocupa el tema que lleva por título Las Sagradas Escrituras. Apreciado amigo, usted y yo no podemos negar que estamos atravesando el momento más azaroso de nuestra existencia humana. Pues para la gran mayoría reina la oscuridad, la anarquía y la confusión. Nos asedian muchos problemas que presagian incontrolables desastres, calamidades, ya sea en la vida colectiva de las naciones o en nuestra experiencia como individuos. Usted podrá notar que estamos viviendo en el mismo cumplimiento de la profecía dada por el profeta Isaías, más de 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo allá en el capítulo 60, versículo 2, «He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones». Efectivamente, aquí el profeta nos habla de tinieblas morales y de oscuridad espiritual. Podemos observar sin lugar a dudas que hay desorientación en la vida moderna y confusión en el orden de los pensamientos. Aunado a todo ello, por no conocer la palabra de Dios, hoy existen muchas doctrinas filosóficas y sistemas religiosos que pretenden ser la luz que indican con claridad el camino seguro. No obstante, pocos son conscientes de que el mundo continúa envuelto en las angustiantes sombras de la hora más oscura de la historia. Y como vemos, el hombre por sí mismo no puede hallar remedio para su propio mal, ni solución adecuada para la complejidad de los problemas modernos. El mundo entero se está llenando de pesimismo frente al crecimiento de la complejidad de los problemas políticos en el campo internacional y ante la invención y perfeccionamiento de los instrumentos de guerra para la destrucción masiva. El mundo se está viendo sumergido en una profunda incertidumbre con respecto al futuro, observando el tremendo desbalance que existe entre el maravilloso adelanto científico y el incontenible crecimiento de la inmoralidad, pues la gente en su mayoría vive a la espera de indescriptibles calamidades que sobrecogerán al mundo. En tal sentido, necesitamos urgentemente hacer una cuidadosa revisión de los hechos y en forma personal descubrir nuestro estado espiritual. Es necesario buscar la luz que nos permita despejar las tinieblas para retomar el rumbo perdido. Ahora, preguntamos, ¿dónde cree usted que puede encontrar esa luz? Bueno, felizmente esa luz está a nuestra disposición, a nuestro alcance, y esa luz se encuentra en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y esa luz para nuestros tiempos, al usted abrirla con recogimiento de espíritu, usted podrá hallar palabras de inspiración y consolación. Como por ejemplo, como lo dice ya el apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 19, él dice: «Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones». Eso lo dice segunda de Pedro. Ahora, el supremo deseo de Dios para con la humanidad es que la humanidad acepte su Biblia, con el sincero deseo de buscar la luz
para despejar la oscuridad que hay en ella y llegar al sublime conocimiento de su Hijo Jesucristo. Jesús mismo lo dijo allá en la epístola o en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 39. Él dijo: escudriñen las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es, las páginas de la Biblia, llenas de la vida de Cristo, tienen el propósito de despertar nuestra fe en Jesús, para que creyendo en Él y obedeciéndolo, podamos tener vida eterna. El mismo apóstol Juan lo dijo de la siguiente manera, ya en el capítulo 20, versículo 31. Él dijo: pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así es, mi querido amigo. Mire, queriendo Dios darnos la evidencia absoluta de que su poder maneja el rumbo de la historia, por varios siglos ha escogido hombres para darles una revelación directa, inspirándoles el conocimiento de su voluntad. Así pues los orientó en la tarea de escribir en nuestro propio lenguaje las maravillosas y milenarias profecías que serían cada una para nosotros una luz orientadora. Señaló allí en su palabra inmortales enseñanzas llenas de sabiduría, cuyo cumplimiento nos da el bienestar. Sus soberanos principios morales guiadores de valor eterno constituyen un admirable programa para que nuestra existencia sea útil y feliz, y leyes que rigen nuestra vida para gobernar las relaciones entre nosotros, nuestros semejantes y nuestra relación con Dios. Son leyes inmutables que son el fundamento del orden y la armonía y la paz. Así es como nos llegó la Biblia, las Sagradas Escrituras, como la antorcha de la humanidad, o para la humanidad. Este libro pues nos lleva a la luz guiadora de Jesucristo y nos da esperanza en medio de la oscuridad y la confusión que envuelve en estos momentos al mundo entero. Otro ejemplo en la Biblia encontramos también admirables predicciones científicas. La Biblia se caracteriza por sus infalibles revelaciones. Encontramos en su contenido, en la época en que fue escrito el Antiguo Testamento, pues una serie de anticipaciones científicas que discrepaban de los conceptos de su época, pero que en el momento presente las investigaciones recientes han confirmado con hechos irrefutables. Por ejemplo, 600 años antes de Cristo, el profeta Jeremías, en el capítulo 31-37, declaró que el espacio era infinito y las estrellas no se podían contar, como lo expresa también en Jeremías 33-23. Esta es una verdad que fue confirmada con la invención del telescopio, muchos años después. Otras verdades científicas anticipadas a los descubrimientos del hombre, tales como las referentes al peso del viento o presión atmosférica, lo señala el libro de Job, capítulo 28, versículo 25. También la dinámica de los vientos, Eclesiastés 1:6. El ciclo del agua, cuando habla de evaporación, constitución de nubes, de lluvia, formación de ríos y mares, y de nuevo la evaporación, lo expresa de esa manera Eclesiastés 1:7. La práctica científica de la cuarentena, Levítico 13:45. El reconocimiento de la sangre como líquido nutricio del cual depende la vida, como lo expresa Levíticos 17:11. El orden en la formación de las diferentes partes del embrión, que son la piel, los músculos, los huesos, los nervios, y finalmente la vida independiente, como lo expresa Job capítulo 10, versículos del 10 al 12. Y la redondez de la tierra, como lo expresó Isaías 40:22, eran totalmente ignoradas en el tiempo en que los profetas los escribieron. Hoy en día la ciencia ha corroborado todo ello. Y en relación con la Biblia como la verdad absoluta de orientación, aunque sabemos que ninguna filosofía humana contiene toda la verdad ni resuelve todos los problemas humanos, lo sorprendente es que frente a las limitaciones de todas las teorías y filosofías inventadas por el hombre,
para responder a los grandes interrogantes de la vida. Y ante los fracasos e inconsecuentes o inconsecuencias que todos ellos contienen, pues la Biblia, por ser la palabra de Dios, como lo expresa 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, expone la verdadera y auténtica filosofía, contesta cada angustioso interrogante de nuestro corazón, aclara cada duda insondable de nuestra mente, porque en ella se encuentra la voluntad de Dios. Debido a que su mensaje y orientación fueron recibidos directamente de Dios como su fuente auténtica, única y suprema de toda verdad, allí hallamos los absolutos principios guiadores de la verdad que nos proporcionan confianza, estabilidad y bienestar en esta confusión reinante de la hora que vivimos. Dentro de lo que nuestra mente humana en su actual condición puede captar, en su mensaje maravilloso se revelan la naturaleza y las características de Dios, como el Creador Supremo, así lo expresa Isaías 44, versículo 6, como Padre amoroso, como lo expresa Isaías 53, 16, nos aclara el origen de la esencia del hombre, Génesis 2, 7, el excelso propósito de la vida, Isaías 43, 7, el destino glorioso de la humanidad redimida por Cristo, como lo expresa 2 de Timoteo capítulo 4, del 6 al 8 y 2 de Corintios 8, 17. La capacidad limitada de la mente para conocer, como lo expresa Isaías 55, 8, junto con el auxilio infalible que está al alcance de toda persona en la gran tarea de investigar la verdad salvadora, como lo expresa Juan 16, 13 y Hechos 17, 11. Así es. La Biblia es la historia fidedigna de la salvación. Toda persona reflexiva se pregunta, ¿realmente la Biblia fue escrita por los hombres a quienes se adjudica su paternidad literaria? ¿Sus profecías fueron registradas en el tiempo en que pretenden haberlo sido, o se trata de una recapitulación posterior de algún material folclórico que haya servido de base para el trabajo literario de algunos escritos en fecha mucho más reciente? En otras palabras, ¿es la Biblia auténtica, histórica y verídica? Bueno, si así no fuera, si las profecías no hubieran registrado después de los hechos que predicen las Sagradas Escrituras, tendrían que ser rechazadas absolutamente como guía orientadora para la vida y solo podría considerarse como una impostura. Todas estas dudas que perturbaron a muchos estudiosos sinceros hasta finales del siglo XIX, felizmente hoy han sido aclaradas en forma categórica. Hoy la Biblia, aún por los eruditos de la alta crítica más exigente, está considerada como un documento histórico digno de la mayor confianza. Los hallazgos arqueológicos consistentes en ruinas de templos, ciudades, cerámicas, inscripciones en tablillas y monumentos con relatos y fechas que confirman de una manera asombrosa una multitud de los hechos mencionados en la Biblia, y a medida que va transcurriendo el tiempo van apareciendo nuevos testimonios de la veracidad de la Biblia. Al remover las ruinas del pasado, los arqueólogos e historiógrafos se pronuncian cada vez más enfáticos en favor de la historicidad de la palabra de Dios. A nadie le cabe la menor duda de ello. Por otra parte, entre un sinnúmero de documentos encontrados en las excavaciones y búsquedas diligentes, y analizando con toda paciencia la luz de la revelación, no hay uno solo que contradiga siquiera una narración o un solo pasaje de la Sagrada Escritura. Por la limitación de este programa, solo queremos mencionar de paso el hallazgo extraordinario de un rollo de pergamino que fue encontrado en 1947. Este rollo contiene el libro de Isaías. Este manuscrito es del siglo II a.C., cuyo texto, al ser reproducido fotográficamente y publicado para estudio de los lingüistas, resultó ser el mismo que el libro de igual nombre circula hoy en el contexto hebreo en su Biblia y en mi Biblia. En marzo de 1955, en la cueva de Murabat,
en el desierto de Judea fue hallado otro valiosísimo rollo hebreo que contiene los escritos de los profetas menores, por ejemplo, la última parte del Antiguo Testamento. El texto de este manuscrito comienza con el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 20, y finaliza con Zacarías, capítulo 1, versículo 4. En estos documentos, los 12 de los profetas menores es prácticamente idéntico al texto hebreo que circula en nuestro tiempo, y el orden en que los libros han sido copiados es exactamente igual al Antiguo Testamento hebreo actual. Esto nos indica que el texto de las Escrituras se ha conservado intacto en su transmisión a través del tiempo. Dios, como su autor que inspiró a los escritos sagrados, ese mismo Dios que ha conservado intacto su contenido para nosotros, es quien ha preservado el mensaje de salvación, a pesar de los deliberados esfuerzos hechos en este sentido, y como lo expresa Salmos 12, capítulo 1. 12, versículo del 1 al 2. La Biblia es el documento básico de la fe cristiana. Por encima de todo lo que hemos dicho de la Biblia, como una obra literaria sin igual, su característica profética, sus anticipaciones científicas, su vigorosa orientación profética, su carácter fidedigno, histórico y auténtico, se destaca como el documento fundamental del cristianismo y por tal motivo base inamovible de la fe. Dice segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1 del 20 al 21, dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia también destaca que el estudio y la aplicación de su mensaje es beneficioso. Pablo de esa forma lo escribió en Timoteo, cuando dijo: desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente y enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. La Biblia interpreta el pensamiento de Dios, quien es su verdadero autor y quien se dignó a transmitir por inspiración directa de su Santo Espíritu a los hombres que Él escogió, como fueron los patriarcas, los profetas, evangelistas y apóstoles. Los mensajes que Él destinó, nuestro Señor, para nuestra guía y orientación espiritual se encuentran en las Sagradas Escrituras. 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Así que no nos extrañemos porque el apóstol Pablo exalte tanto su misión en la vida humana y nos diga que la Biblia es útil para proporcionarnos la instrucción completa y cabal, a fin de que como hijos de Dios lleguemos a ser perfectos. Tampoco nos extrañemos que nos diga que ella nos puede hacer sabios para la salvación. La Biblia está llena del poder de la vida. La Biblia encierra un poder que no se encuentra en ningún otro libro. Por ello el apóstol Pedro comparó las Escrituras con una semilla fértil que genera por el poder de Dios contenido en ella la regeneración de nuestra mente y nuestro corazón, fenómeno al cual es llamado el renacimiento. Él dijo en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esta semilla, que es la palabra de Dios, al igual que una semilla vegetal, contiene el principio potente de la vida. Colocada en nuestro corazón y en nuestra mente de manera sincera, opera un cambio maravilloso, nos da vida espiritual. Cuando usted recibe esa palabra inspirada por Dios en su corazón lleno de problemas, de sinsabores, debilidades, errores, se libera en nosotros el germen del poder vital de Dios, el cual inicia un proceso de transformación, de renacimiento. Y así como viene nuestra alma, queda unida a Dios, nuestros problemas se resuelven, nuestras debilidades son vencidas, nuestros errores se superan, y nosotros mismos entramos en un nuevo rumbo
que nos conduce cada vez más cerca del eterno destino de gloria y felicidad que Dios ha reservado para todos los que lo aman y guardan sus preceptos y sus mandamientos, los respetan. Y para concluir, podemos decir que la Biblia es la norma de fe y práctica para el cristiano, es la norma decisiva de la verdad y es el fundamento de nuestra seguridad. Con el conocimiento y la práctica de las verdades redentoras contenidas en sus páginas o en sus sagradas páginas, usted pues podrá encontrar la forma segura de liberarse de todos los temores y de emprender una marcha hacia el porvenir sin sombra que nos pueda esperar, del cual podremos participar si nos preparamos, obedeciendo la voluntad de Dios que está revelada en su Santa Biblia. Muy bien, apreciada audiencia, hasta aquí nuestro mensaje. No se pierda nuestro próximo tema. Queda de ustedes atentamente José Barito, ciudadano de la República de Venezuela. Dios le bendiga. Mostrándonos están, Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol y un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús.